Ya estamos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en vivo desde Guayulera Plus, ¿verdad? La casa de los Robledo. Yo creo que, primero Dios, la siguiente semana ya vamos a estar en Lomas de Lourdes, allá con los hermanos Mateos, con Maribel, con María Linda. Y hoy sería la última reunión aquí en Guayulera, para también visitar los otros grupos. Ya estamos ahí en vivo, ayúdenme a comentar, a ver si estamos bien, si se ve bien, si no hay retrasos, si el audio estamos bien. Mientras platico y comento esto, vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 11. Acuérdate que estamos viendo esos grandes héroes de la fe. Y mientras estamos ubicándonos, ¿recuerdan a qué héroes hemos visto en estas últimas estudios? ¿Recuerdan alguno de los héroes de la fe que hemos visto? Abraham, antes, Enoch, Enoch, Noé, y el primerito fue Abel, ¿verdad? Entonces, son los grandes héroes de la fe. Ya vimos una parte de Abraham como extranjeros y peregrinos, pero hoy vamos a ver lo que vamos a llamar la prueba cumbre, o sea, una prueba donde pues Dios quiere ahora sí que conocer lo profundo de tu corazón. Y yo no sé si esto podríamos equipararlo con los... Recuerden que tenemos ahí en la iglesia los niveles, ¿verdad?, de desarrollo espiritual. El primer nivel que tiene que ver con arrepentimiento. Estoy comentándolo mientras vemos si alguien se conecta ahorita. El segundo tiene que ver con la iluminación, participación en el ministerio. Luego tenemos el desarrollo del liderazgo. Y en el cuarto nivel, pero en el quinto nivel, vemos lo que es la reevaluación, separación, que es cuando ya Dios quiere probarte. Déjame cuando Dios te prueba de una manera así directa para saber qué hay en tu corazón y para ver si va a seguir trabajando contigo en tu vida. Pues piénsalo así, o sea, las pruebas que estás pasando, y esa prueba cumbre es tal vez un nivel donde Dios, y lo vamos a ver hoy, quiere probar tu corazón para ver si Dios dice, sí, puedo trabajar contigo o no. Ahí estamos en 11 de Hebreos, y estamos buscando los versículos ahora 17 al 22. Hebreos 11, 17 al 22 es la porción que vamos a ver ahora, mientras nos comentan ahí quién se está conectando, grupos o en sus casas, su familia, como pareja o en lo individual. Ayúdanos a saber quiénes están allá de aquel lado para compartir hoy la palabra de Dios. Estamos en Hebreos 11. Simplemente quiero esperar unos minutitos para no empezar y que la gente se conecte y luego ya nos agarre ya en plena enseñanza. Entonces, ahí está ya, María Linda, gracias, de Lomas de Lourdes. Como siempre, los hermanos Mateos, está Maribel y está María Linda, aquí saludando desde Guayulera, y vamos a ver si algunos más se conectan. Ahora sí, ¿qué les parece si leemos Hebreos 11? Fíjate muy bien en lo que está pasando aquí. Hay varios héroes de la fe. Hoy yo creo que nada más vamos a ver a Abraham por el tiempo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe
bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, hijos de Abraham, respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, que eran dos, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ahí está hablando entonces de Abraham, luego de sus dos hijos, ¿verdad? Isaac y Esaú, luego cómo los bendijo, luego de Jacob, ¿verdad? Luego cómo Jacob bendijo a sus hijos, luego bendijo a José y a sus dos hijos. ¿Recuerdan quién eran los dos hijos de José? Uno era Manasés y el otro Efraín, y los bendijo. Y luego al final predijo o profetizó la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahí está entonces, la fe es lo que hace todo esto. Hermano Socorro, buenas noches, bendiciones para ustedes. Está en la casa de su hija Betty. Betty, saludos, si tú nos estás viendo también y tu familia. Creo que Betty es una de las personas que vimos ahí en el hospital, ¿verdad? Ya cuando estaba Miguel. Si eres tú, Betty, saludos. Muy bien, vamos a orar y entramos ya de lleno, profundizando en esta porción. Dios, gracias te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y poder aprender, profundizar tal vez un poco y sacar el principio, el valor profundo, la verdad profunda, y poder aplicarla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Lo pongo en tus manos todo, con acción de gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Qué interesante, hermanos, lo que vamos a ver hoy en esta noche. ¿Qué hemos visto? Nomás para ponernos en contexto, vimos en los versículos anteriores lo que nos debe motivar para seguir adelante y vivir aquí como extranjeros y, ¿recuerdan?, peregrinos sobre la tierra. Y dijimos que ese motor, eso que nos debe de impulsar, es la fe, que en el caso de Abraham y los Isaac y Jacob, tenía que ver con ver la ciudad celestial. O sea, ¿qué era el motivo? A veces nosotros nos motivan, ¿qué cosas nos van motivando durante la vida para seguir luchando, para seguir avanzando, para seguir adelante? Allá también pueden pensar un poquito, reflexionar, ¿qué es lo que nos va motivando? A lo mejor es un buen trabajo, ¿verdad? Un excelente trabajo. ¿Qué trabajo tú verías como ese trabajo especial, excelente, que tú quisieras y con el que te puedes comprar la casa sin problemas, el carro, tener ¿qué trabajo piensas que, dónde te gustaría trabajar y cuánto te gustaría ganar? Muchachos, ¿dónde les gustaría trabajar? Allá. En una de esas empresas donde te pagan muy bien y eso te va motivando, ¿no? Jugando un deporte, que seas un... Oye, y eso te va motivando, ¿verdad? No sé, un noviazgo, un enamoramiento, ¿no te motiva eso? Ahora, dijimos, el trabajo te puede fallar, la novia te puede fallar. ¿Cuál es el motor, el motivante, ese catalizador, como vimos la semana pasada, que no te va a fallar? Dios. Y la fe en, por ejemplo, Abraham dijo, yo veo la ciudad que celestial. Esa allí está, ya está preparada y ¿sabes qué? No te va a fallar. Como la novia, como el trabajo, o como tu carrera, o lo que sea que a ti te motive para seguir adelante, eso no te va a fallar. Entonces, en el caso de hoy, en el caso de la semana pasada, lo que te motivó fue lo que viste adelante, ¿de acuerdo? Hoy, muy interesante, lo que nos va a motivar es qué nos ha pasado en el pasado. Siempre critico a los que, vaya la redundancia, siempre critico a los que
redundan. Ahora me tocó. Ahorita comentaba, y lo comentó 2 veces Marce, que ella, ¿qué dijiste? Cuando estabas orando por la salud de Nico, que has visto milagros, ¿verdad? Sí. Y cómo Dios ha obrado y las personas se han recuperado. Y lo mencionaste otra vez, cuando tú te sentías mal y dices, has visto cosas que Dios ha hecho. Aarón ha comentado ahorita en su oración que él ha reevaluado aspectos por saber cómo es Dios y lo que ha hecho. Eso es lo que vamos a ver hoy, precisamente por una palabrita que encontramos allí en los versículos 17, 18 y 19. Es lo que vamos a ver nada más solamente hoy. ¿De acuerdo? ¿Listos? Hebreos 11, 17, 18 y 19. Hay una palabrita que a mí, que es lo que me hizo pensar en que de esto se trata. Este es el concepto y es lo más importante. Y tiene que ver mucho con lo que dijimos aquí, lo que dijeron aquí en este grupo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí ven estos 2 versículos? O sea, está como relacionados y pegados. Pero fíjate lo que dice el 19. ¿Cuál era ese motor, esa motivación? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahora, fíjense bien, por esa confianza de Abraham en Dios, está dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaba pasando con Abraham? Abraham, después de hacer un recuento, de meditar y de razonar, llegó a la conclusión de que Dios era tan poderoso que lo iba a regresar de entre los muertos. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Abraham estaba en esa palabra, pensando, ¿sí? Que cuando habla de pensar, se refiere a la acción de evaluar cuidadosamente una información disponible para llegar a una conclusión y así tomar la decisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se fijan? O sea, dice que pensando que Dios es poderoso para levantar, para resucitar, porque saben que en la mente de Abraham, o sea, él ofreció a Isaac. O sea, cuando Dios le dijo: levántate, ve al monte de Moriah y ahí sacrifícame a tu hijo, en el corazón de Abraham ya estaba hecho. Entonces, Abraham, pensando quién es Dios, cuando tú recuerdas quién es Dios, su poder, ese es el motor que te impulsa para obedecer a Dios y tomar la decisión que Dios te ha pedido, lo que Dios te ha dicho. ¿Sí están conmigo entonces? O sea, la semana pasada vimos hacia adelante la ciudad celestial. Hoy, el motor que nos va a llenar, a impulsar para seguir adelante, es qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira, vamos a buscar tres pasajes. Daniel 3:17. Por favor, allá en los grupos, no pierdan Hebreos 11. El libro de Daniel está en los profetas, después de Ezequiel, el capítulo 3 y versículo 17. Ahora, tenemos que entender, y el propósito aquí, el objetivo, hermanos, es ubica, escribe, haz una lista de lo que Dios ha hecho por tu vida. O sea, si yo te preguntara, Dios es tan poderoso en tu vida porque ha hecho cosas en ti, ¿tú qué podrías decir? ¿Podrías escribir una lista así? Dios hizo esto por mí, Dios hizo lo otro por mí. ¿Podrías escribir ahorita una lista? Si no, este pasaje, esta porción es para eso, que podamos escribir una lista, porque Abraham, cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo,
Abraham en ese momento dijo, sí, Dios es poderoso para dármelo, por eso lo voy a hacer. Entonces cualquier cosa que Dios te demande para obedecer, piensa, sí lo voy a hacer porque Dios es poderoso para que yo pueda obedecer. Daniel, mira lo que dice Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos ¿de dónde? Del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué está haciendo aquí Daniel? Totalmente confiado. Seguro. O sea, el rey el rey de Babilonia le había dicho, oye, te doy una chance todavía, Daniel, Medraga, a Abednego, o sea, les doy una chance. Inclínense, hombre, ante la estatua, no pasa nada. Es más, aquí nadie los va a ver, o sea, ¿por qué no se inclinan? Y Daniel hizo como Abraham, pensando que Dios era poderoso para librarlos. Y aquí le está diciendo, en el versículo 17, Dios a quien servimos puede librarnos y de tu mano nos librará. ¿Cuál era el motor de Daniel para obedecer lo que Dios le había dicho? Pensar, recordar, como dice, evaluar la información disponible que yo tengo, lo que yo he visto. Como cuando el apóstol Juan dice lo que hemos visto, eso, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, eso los escribimos para poder tener comunión. Tu experiencia con Dios. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Es tan fuerte para tú pasar por pruebas? Bueno, cada vez que Dios nos pide algo, pensemos como Abraham, ¿qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para decir, sí doy ese paso, sí paso por ese quinto nivel? Efesios 3:20, por favor. Nos vamos al Nuevo Testamento y buscamos el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Si lo tienen allá en sus casas, Efesios 3, versículo 20. No hemos visto todavía a alguien más que pase aquí saludando. Dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y segunda de Timoteo 1:12. Por favor, más adelante, Pablo escribe allá atrásito de Abraham, de Hebreos, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice este pasaje. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oye, qué bonito, ¿no? Lo que dice este pasaje. Dice en el versículo 12, no, puedo padecer esto, no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. Ahorita que estábamos buscando que lo íbamos a cantar, yo me recuerdo de un himno que dice, porque yo sé a quién he creído. A ver, los hermanos se lo recuerdan. ¿Qué dice? Los hermanos Mateos. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Entonces, Dios es eso. O sea, ¿qué nos va a impulsar? La ciudad celestial por delante, al futuro, y experimentar, recordar, evaluar. A ver, Dios ha hecho esto conmigo, Dios me ha librado, Dios me dio el poder, Dios me dio la fortaleza. Seguro la hará en esta prueba que estoy pasando. Seguramente lo hará. Y esa es la confianza, hermanos, que podemos tener en Dios. Por eso no nos avergonzamos de Él. Pero necesitamos estar recopilando y anotando esas experiencias. Como decía Aarón hace ratito, oye, amanecí, estoy vivo, puedo caminar, puedo levantarme, puedo respirar,
puedo orar, puedo cantar. Todas esas son bendiciones. Y cuando Dios me pide algo, seguramente me dará el poder. Entonces, se refiere a eso. Y de ahí, de esta palabrita, pensando, ¿qué dice Abraham? Pensando que Dios es poderoso para levantar entre los muertos. Ahora, vamos a la historia. ¿Qué está pasando? Bueno, antes de eso, la fe razonada nos mueve a confiar en Dios. Hermanos, no es una fe al aire, ¿de acuerdo? No es una fe bien razonada. O sea, Abraham está diciendo pensando que Dios era poderoso. Es razonada, es lógica, es experimentada, porque tú la has experimentado en tu vida. Ok, vamos a la historia. Abraham iba a obedecer hasta el final. No sabía que Dios le iba a detener antes de sacrificar a Isaac. ¿Estamos en eso? O sea, Abraham no está pensando en que Dios le va a decir, no te creas, Abraham. Era un juego. No, Abraham está pensando en que Dios le dijo que iba a sacrificar a su hijo, y él está pensando en eso hasta el final. Por eso se levanta, por eso lleva un cuchillo, por eso lleva leña, por eso acomoda todo. En la mente de Abraham, Isaac ya había sido sacrificado. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí, de todo esto? Después de que ahorita vamos a leer Génesis, pero la cosa es que vamos a ser probados, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere saber cómo y hasta dónde nos puede usar. Esa es cuando pasamos por pruebas, por presiones, no está bien que pensemos en nosotros, ¿verdad? Y pobrecitos y pobres de nosotros, ¿y qué nos va a pasar? Pero si vamos un poco más allá, tendríamos que pensar que Dios quiere probarme para saber hasta dónde Dios me va a usar y cómo me va a usar. Muy bien, vamos a Génesis 22. Ahí está la historia. Primero, Génesis 21. ¿Dónde está? Génesis. Génesis 21. La historia es el 22, pero yo tengo el versículo 12. Ok. Aquí está la promesa. Sí, primero Génesis 21, 12, porque ahí está la promesa. Mira, Génesis 21, 12, acuérdate que Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. E Ismael, pues podía también estar ahí. María Quintero, buenas noches, hermanos, saludos y bendiciones. Saludos, hermana. No sé si sea la hermana Antonia. Si es usted, hermana, coméntenos, y bueno, nos da mucho gusto. María Quintero, nos da mucho gusto que usted está aquí. Mira, 21:12 de Génesis. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, o sea, hablando de Ismael, en todo lo que te dice Sara. Es decir, Sara le había dicho, expulsa a Ismael, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. La promesa, Dios batallaron para tener un hijo. Sara era estéril. Sara tenía 90 años. Abraham tenía 100 años. Por fin, Dios le da un hijo. Dios le dice, la promesa es que de ti será una gran nación. Luego Dios le da el hijo. Y luego dice, por eso quería 21:12. Ahora, Génesis 22, versículo 1. Génesis 22, 1. Después de estas cosas, probó Dios. O sea, aquí quiero ubicarlo. O sea, tanto tiempo para esperar a un hijo. Y luego Dios le dice, te lo voy a quitar. O sea, Estaba probando su fe. Estaba probando su fe. Ahora, ¿qué hace Abraham? Podríamos leer toda la historia de los versículos 1 al 14. Está bien, vamos a leerla para
para tener toda la idea. Pero, mira, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, una pregunta, ¿dudó Abraham? Dice que se levantó ¿a qué horas? A las 11 de la mañana, a las 12, dice que se levantó muy de mañana. O sea, después de que él, ¿qué dice el autor de Hebreos? Pensando y razonando con una fe, pensando en quién era Dios, lo que había hecho, lo que le había otorgado y las experiencias de Abraham con Dios, no dudó, sino que muy de mañana enalbardó su asno. Bueno, vamos a brincar al versículo 5 de Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí está otra vez, y Abraham no dudaba. ¿Qué estaba diciendo aquí? Espérenos aquí, porque el muchacho y yo iremos y ¿qué? Adoraremos y volveremos y regresaremos. Qué curioso que aquí, mientras iba Abraham, iba, no dudaba, iba y dice que iba a adorar. ¿Se acuerdan cuál es la mejor? Hay un canto donde decimos cuál es la mejor adoración. El canto dice, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día, será mucho más que una canción. Y luego, ¿qué dice? Mi obediencia es que es mi mejor adoración. Y yo creo que, saludos doña Rebeca, mamá, saludos papá, si nos estás viendo. Yo creo que Abraham iba entonando este canto. Mi obediencia es mi mejor adoración. Pero cuando obedecer significa entregar a tu hijo, miren, voy a decir algo que no estaba en el script, pero ya sabes lo que dice, ¿no? ¿Cuál es papás, cuál es el peor sufrimiento que los padres pueden sufrir? Perder un hijo. Agrégale. Tú dices, murió en accidente, murió, le quitaron la vida, su trabajo. Ahora, se quitó la vida. Es algo peor, ¿verdad? Sí. Pero agrégale un nivel más. Yo le voy a quitar la vida. ¿Qué nivel es ese de sufrimiento? Bueno, estamos hablando de un hombre de fe, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de Abraham. Claro que hay psicóticos, ¿cómo se dice? Psicópatas. 2 errores llevo. Psicópatas. Sí. Pero estamos hablando de alguien normal, no va a hacer eso. Entonces, para que podamos ver el nivel de obediencia que Abraham estaba poniendo en práctica. La verdadera adoración. Y si cuando Dios te pide algo, que es muy difícil, pues hay que obedecer. ¿Y cuál es ese motor para obedecer? Adelante la ciudad celestial y atrás mis experiencias que he tenido con Dios. Vamos a ir terminando el capítulo 22, el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Para los que no están muy relacionados con esta lectura, es lo que estás escuchando es eso. O sea, Abraham, el papá,
iba a sacrificar a su hijo, pensando varias cosas, tal vez pensando que Dios no iba a pedir eso, pero pensando más que eso, pensando en que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Eso es lo que estaba pensando Abraham. ¿En qué nos quedamos? Versículo 11. Entonces, versículo 10. Y extendió Abraham, gracias, su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Entonces, dice aquí donde Dios interviene. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu unigénito. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh en hebreo. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto, Dios proveerá. Y ahí está la gran lección para nosotros, ¿verdad? De obedecer hasta el final, teniendo la confianza y la fe en que Dios hará su parte. Que en Abraham darle un sustituto. Ahora, aquí, si vemos los cuadros, el padre ofreciendo a su hijo, pero un sustituto. Dios ofreció a su hijo, pero no hubo sustituto. Dios sí ofreció a su hijo por nuestros pecados. Y es la gran relevancia del amor de Dios. Para ir terminando y cerrando, ¿qué es lo que está probando? ¿Qué es lo que quiere Dios? Saber qué hay en nuestro corazón. Mira este pasaje. Deuteronomio, Antiguo Testamento. Después de Génesis está ¿qué, Aarón? Y luego Levítico y luego Deuteronomio. Si sabe, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Fíjate bien este pasaje, ¿eh? Vamos a ver este y otro pasaje y terminamos, pero quiero que lo entiendas muy bien. Y eso es el porqué de las pruebas. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere Dios? O sea, primero acuérdate del camino por donde Dios te ha traído hasta aquí. Hasta aquí estás vivo. Hasta aquí Dios te ha bendecido. Acuérdate de esas experiencias y de lo que Dios ha hecho. Pero si te has traído hasta aquí es para probarte. ¿Para qué? Para saber lo que hay en tu corazón. Él quiere probar tu corazón. Él quiere saber lo que hay en él. Segundo de Crónicas 32-31. Despuésito de Deuteronomio, unos libros adelante, está Samuel, Reyes, y luego el libro de Crónicas, primer libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas 32 y el versículo 31, por favor. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que está hablando de un rey, de Ezequías, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios, ¿qué dice? ¿Para qué? Para probar. ¿Para qué? Para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Fíjate, si te fijas, a veces Dios te deja solo para ver qué haces, cómo reaccionas, cuál es tu respuesta, para saber, para probarte, para saber qué hay en tu corazón, y para saber, en otras palabras, es para conocer a fondo tu forma de pensar, cómo eres. Y a veces Dios nos deja. Y a veces como padres dejamos a los hijos, a ver,
como cuando le dices al niño, a la esposa, déjalo a ver qué hace, Sí, sí. a ver hasta dónde llega, pero tú estás ahí al pendiente. Dios así es, a veces nos deja para ver cómo reaccionamos, pero Él quiere saber qué piensas y qué hay en tu corazón, para probarlo y ver cómo somos realmente. Entonces, ¿cuánto le costó a Abraham devolver a Dios a su hijo? Pues Dios lo trajo, ¿verdad? Dios se lo regresó. Pero Dios, ¿cuánto le costó a Dios ver a su hijo? Y no, en un momento no hubo nadie que le pudiera decir, no lo envíes a la cruz, déjalo ahí en el huerto de Getsemaní. Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, para ir cerrando y tenemos que hacer un recuento de lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en la iglesia? ¿Tú puedes hacer un recuento de lo que Dios ha hecho en la iglesia? Hermano, nuestra iglesia hace años, ¿recuerdan un testimonio que dio Oscar Mateos? Que él se alegraba porque esa iglesia estaba para cerrar las puertas en un momento dado. ¿Qué ha hecho Dios? Y tú vas y tú ves, no somos la gran cantidad, pero ves a la iglesia, ves la gente, Dios ha hecho algo. Esa iglesia tiene un pastor. ¿Has oído de iglesias donde cierran las puertas porque no tienen un pastor? En esa iglesia se predica una sana doctrina, hay crecimiento. La pregunta ahora para ti es, ¿qué ha estado haciendo Dios en tu vida? ¿Hay crecimiento? Y otra pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo ahorita que tú hagas? ¿Qué será? Leer la Biblia. Bendiciones, saludos para Patti y su familia, Miguel, Nidia, ¿verdad? ¿Qué te está pidiendo ahora Dios? Fíjate lo que le pidió a Abraham. A lo mejor algo te está pidiendo a ti algo muy sencillo. Lee mi palabra y ora. A lo mejor te está pidiendo ve los domingos a la iglesia. A lo mejor te está pidiendo toma a esta iglesia donde vas como tu iglesia. A lo mejor te está pidiendo ve a los desafíos, ve a los campamentos, ve a las conferencias, únete a la iglesia. Entonces, siempre pregúntate, ¿qué ha hecho Dios en mi vida, en el pasado? Recuerda esto, quiero que lo anotes, que lo dejes en tu mente. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Presente, ¿qué te está pidiendo Dios ahora? ¿Qué te está pidiendo Dios ahora? ¿Regresar a la iglesia? Tal vez. ¿Retomar tu discipulado? ¿Retomar el sendero, el camino, el ánimo? ¿Qué te está pidiendo Dios ahora? Bueno, recuerda qué es lo que ha hecho contigo. Recuerda la ciudad celestial, adelante. Y en el futuro, confiar haciendo lo que Él te pide. ¿Qué tanto estás dispuesto a confiar en Dios como para hacer lo que Él te pide? Acuérdate, mi obediencia es mi mejor ¿qué? Adoración. Entonces, asegúrate, una cosa, asegúrate que sea Dios que te lo está pidiendo. Cuidado, porque de repente hay voces que no son de Dios y piensas que te está pidiendo algo. Primero asegúrate. Abraham estaba bien seguro que era Dios quien le había pedido eso. Entonces, cuidado, tenemos que asegurarnos de que es Dios quien nos lo está pidiendo. Hasta aquí llegamos con la fe de Abraham y hemos aprendido que Abraham había razonado, había entendido que Dios era poderosísimo para regresarle a Isaac de entre los muertos, y él iba a cumplir, iba a tomar la decisión de decirle sí a Dios y de obedecerle. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué me está pidiendo Dios a mí ahora en el presente? Revisemos el pasado y veamos hacia el futuro. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo. Vamos a orar, terminar.
Y pues si hay preguntas, dudas ahí en el grupo o en la familia, quédate comentándolo. Algún comentario en relación a qué te pareció esta temática, pues también para hacerlo. Vamos a orar y así terminamos. Dios, gracias te damos por tus bendiciones. Ya hemos orado al principio por las necesidades de la iglesia, pero ahora pedimos que tú bendigas este mensaje, este pasaje y este aspecto tan práctico, Dios, de evaluar, de hacer un recuento de como Abraham, entendiendo que tú eres poderoso, Dios, para cumplir el deseo de Abraham y tomar la decisión de obedecerle. Así también, Señor, aunque sea muy duro lo que nos pides, ayúdanos, Señor. Y estamos seguros que lo que tú nos pides, Padre, si eres tú, seguramente nos darás los recursos para llevarlo a cabo, para obedecer. Nos darás la fortaleza y también ayúdanos, danos la fe, Dios, para dar ese paso decisivo. Aunque sea doloroso, sabemos que tú estás ahí y lo hemos atestiguado por experiencias del pasado. Y sabremos que tú nos darás la confianza, la respuesta, el estar tranquilos y plenos, sabiendo que tomamos, Señor, la mejor decisión. Gracias, Dios, porque es una fe de razón, una fe no al aire, no a ciegas, es una fe como Abraham, razonada, porque como dice 2 de Timoteo, sabemos en quién hemos creído y estamos seguros que guardarás nuestro depósito para aquel día, guardarás eso que tú nos has pedido. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica en mis hermanos, los que están escuchando, viendo y los que estamos aquí. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pues, ¿qué tal, hermanos, la experiencia de Abraham y aplicarla a nuestras vidas? Vamos a despedirnos ya de los grupos. Mándanos ahí un saludo. Si tú lo ves después, pues ahí nos comentas. Aris, ¿quieres mandar un saludo? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Dios. Así está diciendo Aris. Nos vemos mañana, hermanos. Que estemos ya todos listos, bien dispuestos para vernos en el rally mañana, ahí en el Bosque Urbano Ejército Mexicano. ¿A qué hora debemos estar ahí? A la 1:30, 2 de la tarde, ahí en la entrada, todos juntos. ¿Y qué te parece si nos pedimos con nos vemos en el rally? ¿Listos? 1, 2, 3. Nos vemos en el rally. Que Dios te bendiga.